Buenas tardes, mi nombre es Dayar Betancourt, soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar, con mi compañera María Colmenares, Alexandra Escalona y Tariana Mendoza. Venimos a hacer una pequeña exposición que el tema es sobre qué tipo de riesgos socionaturales pueden afectar el territorio venezolano y además áreas más vulnerables. Esta actividad es para la materia de educación ambiental, que la maneja la profesora Scarlett Mujica. Las condiciones de riesgo en Venezuela. Venezuela está expuesta a una serie de fenómenos de origen naturales, tales como sismos, tsunamis, movimientos en masa, tormentas tropicales, etc. Y tengamos en cuenta que la historia de los desastres en Venezuela ha sido fundamentalmente marcada por una parte, por las condiciones propias de la localización geográfica de nuestro territorio. Un país al borde de las placas del Caribe y Suramérica, sujeta a las perturbaciones tales de la atmósfera. Principales factores relacionados a la amenaza. Podemos decir que las amenazas a la que está expuesta la gran parte del territorio venezolano se demuestran las distribuciones geográficas a las que se refiere fundamentalmente. Los sismos, movimientos en masa. Los sismos o movimientos de masa son amenazas de origen geodinámico. A las aludes torrenciales son amenazas de origen hidrodinámico. Las inundaciones, sequía, huracanes, tormentas tropicales son amenazas de origen hidroteológico. Tsunamis son amenazas de origen subacuático y amenazas de origen por alteraciones climáticas en Venezuela. Las amenazas sísmicas, cuyo foco se encuentra en el territorio venezolano o en su cercanía, están esencialmente relacionadas por la zona de contacto entre las placas de Sudamérica y del Caribe. La expresión superficial de tales zonas están constituidas por sistemas de falla activas, entre las cuales destacan la del sistema de Boconó de San Sebastián, en la pila del oeste del país, recorriendo la arcandina de la costera y se puede con una velocidad de desplazamiento de orden de 1 centímetro al año. En este momento le voy a pasar a mi compañera María Colmenares, que ella va a hablar de otros temas. Hola, yo soy María Colmenares y le voy a hablar sobre los movimientos en masas, amenazas de origen geodinámicos en Venezuela. En Venezuela se han identificado 8 tipos de fenómenos de inestabilidad del terreno, como lo serían la caída de rocas, deslizamientos, derrumbes, flujos de escombros, desprendimientos, erosión fluvial, erosión laminal y reptación. Las zonas que presentan mayor frecuencia de incidencia de movimientos en masa son las cordilleras de la costa de los Andes. Sin embargo, es importante destacar su incidencia específicamente en los estados Táchira, Falcón, Miranda, Aragua, Mérida y Trujillo, y en los municipios que conforman el Distrito Metropolitano de Caracas. Aludez torrencial, amenazas de origen hidrogeodinámico en Venezuela. Los flujos de lodos y escombros ocurren generalmente en zonas donde existe material que puede ser objeto de deslave y donde este material se encuentra en una situación tópica geográficamente favorable. Las zonas de inicio de flujos de lodos y escombros tienen típicamente pendientes entre los 20 grados y los 45. Para Venezuela, estas áreas comprenden básicamente sectores montañosos de la cordillera de la costa en la zona central de la costera del país y en los Andes, Venezuela. Gracias, la dejo con mi compañera Alexandra. Hola, mi nombre es Alexandra Escalona. Estudio Comercio Exterior y les vengo a dar una pequeña explicación sobre las inundaciones, amenazas de origen hidrometeorológico en Venezuela. Las cuencas hidrográficas en las que se dividen el territorio presentan una diversidad de tipos de paisaje que se asocian al curso del agua. Las indicaciones en el país se reportan cada año asociados
al periodo de lluvias, la cuenca del lago de Maracaibo, los tramos inferiores del sistema coreano, los llanos occidentales y los llanos centrales, entre otros. Han presentado inundaciones en el pasado, haciendo un extenso historial de eventos en el país. La sequía la podemos definir como una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de lo habitual de un área geográfica. El agua no es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, los animales y los humanos que vivimos en dicho lugar. En Venezuela no se han efectuado estudios específicos detallados sobre la desertificación y el fenómeno de la sequía, tanto como permanente como coyuntural, así como los ciclos de agravamiento y de sus efectos. Sin embargo, varios elementos permiten visualizar en general lo que sucede en el país. Muchas gracias. Huracanes y tormentas tropicales. El primer huracán historiado y registrado en Venezuela fue en 1541 en Cubagua, el cual se registró erróneamente como un terremoto por sus efectos, pero en realidad fue un huracán que fue el que provocó el abandono de Cubagua. Los huracanes, la época de los huracanes en el Atlántico y el Caribe se efectuó durante 73 ondas tropicales que fueron las que causaron repercusiones en Venezuela debido a precipitaciones de lluvia. Durante los siguientes meses, estas ondas tropicales afectaban más hacia el norte del país, hacia los lados del Océano del Caribe, haciendo así que se reactivaran las zonas de convergencia intertropical de los vientos alisios y produciendo fuertes precipitaciones de lluvia al norte del país. La experiencia nos indica que las tormentas tropicales no suelen ir tan directamente hacia el sur del país, lo que, sin embargo, se dice que se van más hacia el norte, hacia los lados del Caribe, provocando una fuerte influencia y repercusiones de lluvia en la región de Guayana. Amenazas de origen por alteraciones climáticas en Venezuela. Empezamos con el fenómeno del Niño. El Niño es un fenómeno de carácter global con alteraciones climáticas, los cuales se dan principalmente en los cambios de direcciones de los vientos alisios y en las variaciones de temperatura del mar en el Océano Pacífico. Esto afecta principalmente con lluvias excesivas en algunas partes del mundo y con sequías en otras. No se le conoce su causa, pero está siendo estudiado, por lo tanto se le conocen sus manifestaciones, su recurrencia aproximada y sus efectos. Los últimos dos eventos fuertes del fenómeno del Niño se dieron a conocer en 1997 y 1998, lo cual fue un gran impacto, causó un gran impacto en varias partes del mundo. A raíz de estos casos se pudo estudiar un poco más sus aspectos sustanciales de su manifestación y amenazas. Dándose a conocer, varias organizaciones intentaron iniciar estudios para poder conocer las causas de este fenómeno. Una de estas organizaciones fue la Corporación Andina de Presidentes, la Corporación Andina de Fomento, la cual en 1998 se le ordenó por los presidentes andinos iniciar un estudio que diera a conocer su impacto socioeconómico debido a los fenómenos causados debido a los desastres causados por este fenómeno. Calentamiento global y niveles del mar. Las costas de Venezuela tienen una longitud total de 3.726 kilómetros, lo que a su vez posee un régimen de mareas menor a 0,5 metros. Están influenciadas por los vientos alisios del cuadrante noroeste, lo que origina
origina una corriente costera dominante hacia el oeste, con oleaje casi permanente, y es afectada por los cambios climáticos. Un estudio de Centella en el 96 afirma que la temperatura media global ha aumentado entre 0,3 y 0,6 grados centígrados a finales del siglo XIX. Principales factores relacionados con la vulnerabilidad física. En cuanto a los aspectos vinculados a la vulnerabilidad física, se sabe que los asentamientos de población se hicieron durante la era de la colonia. Fueron realizados preferiblemente a pie de monte y en los valles, en su mayoría en las áreas con zonas cercanas a las placas tectónicas del Caribe y de Sudamérica. También se encuentra en esta franja lo que son la infraestructura, lo que es la actividad agrícola y las tierras productivas. También están las plantas eléctricas y los embalses. Estas dos últimas se puede constatar que se encuentran en zonas de más amenaza sísmica. A pesar de las advertencias hechas a las poblaciones en diversos documentos y también en diversas épocas, el patrón de ocupación de la infraestructura siempre ha estado pendiente de estas poblaciones. Una de ellas es Vargas, en la cual se acota lo siguiente. Los puntos descritos deben servir de alerta para recordarle los graves peligros que están expuestos los habitantes, que constituyen sus viviendas cerca de las riberas de ríos y quebradas que se desprenden de las altas montañas de la cordillera de la costa. Asimismo, deberían las autoridades competentes tomar las medidas de precaución, prohibiendo las construcciones de las casas en las superficies que se delante de las zonas que consideren peligrosas, de acuerdo con los estudios que prevén que se efectúen. Esto fue acotado por el doctor Eduardo Roll en 1950. En cuanto a otros aspectos de vulnerabilidad, existen muy pocos estudiados en Venezuela. Esto fue todo, gracias por escucharnos.